Yo les voy presentando sobre la marcha, tengo aquí una presentación pronta para irles contando un poco de qué va. La intención es que podamos hacerlo, como les señalé hace rato, en 3 días. Creo que son útiles. Vamos a ir concretamente a lo que más me interesa, la utilidad directa sin meter demasiado, digamos, demasiados detalles, por llamarlos de alguna manera. Entonces, particularmente la intención con la que nace este programa es desarrollar un trabajo de tipo cualitativo. Recuerden que hacia finales del siglo pasado, los 70, los 80, sobre todo en este tiempo, toda la idea de lo tecnológico como una pugna prospectiva para la investigación se desarrolla en varios contextos y sobre todo se resalta en buena medida toda la perspectiva y toda la propuesta interpretativa de la investigación, llamada así cualitativa o comprensiva, como ustedes quieran. Y además nace una pugna eventualmente contra todo lo cuantitativo o inferencial, que después se desvanece porque no tiene ciertamente ningún sentido. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pelearse sobre si lo que hago es más cuantitativo o es más cualitativo y qué es mejor o qué es más científico, ¿no? Es una dicotomía desde el punto de vista anacrónica. Aún hay quien puede centrarse en pensar que hacer un trabajo de carácter inferencial, utilizando números, utilizando axiomas netamente cuantitativos, bases de datos, ese tipo de trabajo tiene un perfil más científico, pero eso está en discusión, digamos, es de discutirse. Pero por otro lado, también de pronto el trabajo demasiado esencialista respecto a la metodología de la investigación con evidencia demasiado interpretativa, simbólica, que eso también tiene un carácter muy esencialista. Entonces, alejarnos de esos elementos para pensar que es la parte más importante en una investigación, creo que es anacrónico desde mi punto de vista. Yo creo que en buena medida el objeto de investigación es el que permea en buena parte cuál es el rumbo y el camino que tomo, que la metodología si es quali o es quanti. Yo creo que la metodología es una, nada más, que las técnicas eventualmente, que el método puede tener un carácter más interpretativo, más inferencial, según las rutas que voy siguiendo y el rumbo por el que me va llevando la propia investigación. Y se dieron cuenta de una buena experiencia que ustedes tuvieron en lo que ha sido el trabajo de campo, es que no en todos los casos siguieron la misma ruta, ¿están de acuerdo? Tuvieron que tomar decisiones, cambiar de pronto dispositivos, buscar otro tipo de unidades de observación, y así es la metodología. Y de pronto cargarle más al carácter, a lo mejor interpretativo, cualitativo, y de pronto decir, no, voy a hacer un trabajo más de orden inferencial, pero esa es finalmente la metodología. Entonces, si se queda en una ruta, no es la finalidad, entonces no tiene mucho sentido saber si lo voy a hacer estrictamente cualitativo o estrictamente cuantitativo desde un principio, sino conforme se va dando y vamos persiguiendo un objeto. En ese sentido, digamos que podríamos señalar que lo que es importante en la evolución de lo que ha tenido que ver, podemos decir así, el trabajo de los softwares que nacen en ese contexto para apoyo de el análisis, sobre todo en ese contexto cualitativo, que es como nacen de principio, pues tiene este carácter de asistencia, digamos, desde las computadoras. Pero ¿qué podía hacer finalmente cualquier software con la evidencia que se juntara? Contabilizarla, sistematizarla, agruparla, ¿qué es lo que podía hacer? Realmente es una pregunta abierta para todos. ¿Realmente ustedes creen que un software, por muy innovador que sea, por muy elaborado que esté, por la cantidad de módulos que tenga o por lo caro que esté, va a sustituir el trabajo del pensador y del investigador y el análisis? Nunca. No, Definitivamente no, nunca va a poder ser, ¿eh? Y pueden comprarse a los mejor y decir, porque además, ahorita les cuento un poquito la historia de estos softwares y cuáles han estado como en el top y muy reconocidos y los más vendidos y los más craqueados, porque hay de todo, hasta los que encontramos en línea, que son muy sencillos y gratuitos, software, todo lo que existe finalmente, pero ninguno hoy por hoy podríamos decir, y creo que lo reconocen en buena medida de los creadores de estas aplicaciones y que le han metido como mucha caña a ese tema de lo tecnológico, reconocen hasta ellos que no podría sustituirse, que van a buscar la manera de apoyar, de ayudar, de asistirse de lo computacional, por decirlo de algún modo, para el tratamiento de grandes cantidades de información. Creo que ahí hay una bondad que podemos comenzar a observar,
de sistematizar información que es de distinto tipo, que viene en distintos formatos. Por ahí es donde puede ayudar, pero no va a sustituir el trabajo analítico. Ayudará en buena medida porque a final de cuentas, la esencia y el eje central para dar cuenta de la discusión y análisis del material la tenemos que poner nosotros, nadie más. Y nosotros, a partir de nuestros propios sentidos, de nuestra propia visión, con ayuda de la teoría, con ayuda de los conceptos, aquí es el momento de sacar su famoso cuadro categorial y revisar a ver lo que encontré es susceptible de ser analizado desde este cuadro categorial o me encontré otras categorías con las que no contaba. Y si eso es así, está fabuloso, porque así tiene que ser, tampoco es así de cuadrado, ¿no? Este es mi cuadro y con ello voy a trabajar. Entonces, en buena medida, podríamos decir que esta suerte del giro metodológico, sobre todo en los ACAC, que son esta idea del análisis cualitativo asistido por computadora, nace con mucha fuerza hacia finales del siglo pasado, con todos los giros que nacen en ese contexto y que hemos platicado en muchas ocasiones o los han visto en otros contextos y cursos. Y lo primero que nos encontramos es, otra vez, la primera resistencia de la metodología quali-quanti hace referencia a una resistencia anterior teórica entre lo estructural y lo interactivo, entre el funcionalismo y el interaccionismo simbólico, por ejemplo, ¿no? Todo pareciera que trae consigo estas formas de hacer investigación y se vienen arrastrando. Sin embargo, con el paso del tiempo, podríamos señalar que lo que se ha logrado, al final de cuentas, lo que se ha logrado con el uso de la asistencia de computadoras es ganar tiempo, podemos decir por un lado, decía ya, trabajar con mucha información, grandes cantidades de información, de distintas fuentes y de distinto tipo. Eso es lo que se ha logrado, no hay más. Es a lo único que puedo ayudar para dejar de lado eventualmente lo que se hacía en algún contexto pasado, probablemente todavía les tocó a alguno de ustedes, o no necesariamente, ustedes son ciertamente muy, muy jóvenes, pero a mí me tocó todavía hacer, por ejemplo, un análisis de narrativas de los relatos de vida de cualquier tipo de entrevistas y hacer mi Excel, ¿no? Y ir colocando las narrativas o la transcripción tal cual, e ir utilizando el sombreadorno de colores para ir identificando las citas clave que aluden a ciertas categorías de ciertos conceptos. Y luego será un poco una perdedera. Trabajar con fotografías, bueno, aún así también en Excel, por ejemplo, había que hacer una colección en una base de datos, en una carpeta completa de las fotografías que tenían que estar divididas por series fotográficas, significa otras carpetas dentro de, y luego armar una base en, ojo, seriar cada fotografía con un dato único, ¿no? Por ejemplo, WAM X1, WAM X2, qué sé yo, según la serie a la que pertenecía y a la colección completa, y luego armar una base de datos donde colocar esas series y empezar a establecer las relaciones entre las fotografías para armar narrativas visuales, por ejemplo, contar historias. Y eso era una literal friega, se los digo. Es decir, ir revisando los métodos y las técnicas de análisis de los datos de tipo cualitativo o interpretativo referían a hacer un trabajo por separado con cada tipo de información, con cada tipo de evidencia, en algunos casos muy elaborado y en algunos casos más convencional, pero eran como hacer muchos trabajos al mismo tiempo. Era una friega y había quien decía, ¿saben qué? No quiero hacer nada cualitativo, ni entrevistas, ni grupos focales, ni fotografías, ni videos. Mejor hago una base de datos, preguntas específicas, muy cerradas, y lo meto a mi licuadora que se llama SPSS o JASP y pum, ahí me arroja todo. Listo, voy a agarrar lo que me sirve. Se acabó. Rápido. Entonces, ciertamente, no es tan simple. Tampoco significa que hacer algo inferencial sea así de sencillo. Tiene su que ver, hay que cumplir con muchísimos parámetros, entre otros, la famosa representatividad, por ejemplo, que muchos de nosotros cuesta ciertamente trabajo cuando no tenemos un universo bien delimitado o ni tan pequeño, digamos, ¿no? Cómo cumplir con estos elementos y hacer pruebas de hipótesis y hacer ese tipo de trabajo, pues también tiene su que ver. Entonces, digamos que con el paso un poco del tiempo, particularmente el tema de estas herramientas de la CAC, podríamos resumirlo en estos 4 puntos que señalo ahí con estas palomitas, y que lo que primero comenzaron a hacer y que ahora podríamos identificar son los giros en los que trabajan los famosos QDAs, que son todos los análisis de datos cualitativos y todos los tipos de software, es o hacer solo minería de textos, y hay programas específicos que solo se dedican a esto. Por ejemplo, QDA Miner, por ejemplo, Taxedo, por ejemplo, hay un sinfín que solo hacen específicamente minería de textos. ¿Qué va a hacer minería de textos?
la búsqueda, la contabilidad, el análisis lexicográfico, gramatical o verbal de narrativas transcritas, de relatos de entrevistas, de grupos focales, de notas de prensa, de lo que ustedes quieran que está escrito. Pero ojo, el trabajo es esta suerte de análisis lexicográfico que va a conectar gramemas con morfemas, sufijos con prefijos y pretender armar una suerte de oraciones en donde nos vamos a quedar un poquito lejos de la interpretación profunda. ¿Estamos de acuerdo? Hay uno muy reciente que se llama Iramutec, que se hizo justamente en uno de los laboratorios más importantes en Francia, desde la psicología social, para hacer este tipo de trabajo. Y que abona mucho a la parte, digamos, cognitiva, a las famosas representaciones sociales y colectivas, pero solo tiene este carácter. Ya el interés por profundizar en la interpretación de esos relatos, esa es otra cosa. Eso no lo podría hacer ningún programa. Habría que hacerlo por separado. El otro es una gran cantidad de programas que lo que hacen es el análisis cuantitativo de textos. Un poco transformar que estas narrativas, estos relatos, estas notas de prensa, esta información de los grupos focales, estas respuestas de mis cuestionarios semiestructurados o preguntas abiertas, lo que ustedes quieran que tengo, sea contabilizado de manera muy específica para encontrar relaciones, digamos, tablas de frecuencia específicas sobre el uso de ciertos términos y su conexión con otros términos entre los distintos participantes o entrevistados o los grupos o las notas de prensa entre periódicos o los actores sociales a los que se les entrevistó. Ese tipo de trabajo, hay mucho de ello. QDA Miner, por ejemplo, tiene un módulo específico que se dedica solamente al análisis cuantitativo de los textos. Digamos que eso va sumando. Eso sería hacer minería de textos y luego representar cuantitativamente la fuerza que tienen estos textos a partir de ciertos términos clave, por el puro conteo. Un poco como lo que eventualmente hicimos con alguna, digamos, nube de palabras, este tipo de trabajo, que lo han aprendido probablemente en algunos otros cursos con el asunto de las representaciones sociales y las distintas herramientas. Por ejemplo, hacerlo en Excel, ¿no? El famoso núcleo central de ABRIC, ¿no? Cómo se hacen las famosas entrevistas, los cuestionarios rápidos para evocación semántica, luego se hace el conteo de las palabras, luego se encuentran los núcleos, se junta el rango entre lo repetido, entre lo muy repetido con lo muy importante, que se va jerarquizando, ese tipo de trabajo hacen, y hay varios programas también. Y lo que ha sido más revolucionado, digamos que es el análisis de contenido o de discurso, sobre todo el análisis de contenido. Recuerden que la teoría, digamos, el underground de los métodos cualitativos a partir de estas aplicaciones va a estar sobre todo en la teoría fundamentada. La teoría fundamentada que va a decir, proponemos un eje central de análisis con conceptos clave desde una teoría desde la cual partimos con una base epistémica clara, y eso nos permite dar cuenta del contenido que conlleva toda la evidencia que recabamos en campo. Y lo vamos a ir marcando y eso nos permitirá como hacer una reflexividad desde la epistemología, los conceptos clave y la evidencia empírica a través de eso. Y eso es, digamos, en términos muy generales, análisis de contenido. Trae consigo, eso implica consigo mismo un análisis cuantitativo de los textos y una minería de textos, una búsqueda de los datos. Más recientemente, y los principales programas, podremos decir que están como en el top y en la disputa y en la competencia, sobre todo para hacer todo ello y a lo que ya le llamaríamos análisis cualitativo y métodos mixtos, es decir, encontrar de manera fundamentada, desde la teoría fundamentada, los elementos a partir de las categorías que abonen a la parte simbólica, que abonen a la parte interpretativa de los textos que estamos revisando, de las fotografías o de cualquier tipo de material, y al mismo tiempo nos hagan representaciones cuantitativas del alcance de este sistema analítico. Es decir, ustedes tienen una entrevista, ahí tienen el material, y lo empiezan a revisar, y empiezan a encontrar conexión entre los distintos párrafos, las frases que dijeron las personas, que abonan a ciertos conceptos clave que son interpretativos, que son simbólicos, un poco o muy simbólicos, y eso les permite establecer una discusión de manera profunda. Pero además les permite hacer el programa una contabilización de todos estos detalles para poderlos mostrar en un modelo cuantitativo.
un poco como hibridar. Lo que hice yo es puro trabajo de campo cualitativo, entonces no tengo números, pero al final de cuentas el programa me permite hacer una representación en un modelo, digamos, con números del peso que tuvieron en esas evidencias, en esas narrativas, en esas fotografías, en esos videos, qué sé yo, mi modelo analítico, es decir, mi famoso cuadro categoral, qué peso hubo. Y eso ha revolucionado, digamos, el carácter que tienen estos programas. Es en donde más pueden hacer, donde más nos pueden ayudar. Eso no quita que después de terminar toda esa parte, ya metí todo mi material, ya lo codifiqué todo, ya me arrojó algunos modelos, ya me hice una red, ya tengo pesos importantes sobre dónde fue, qué casos fueron más fuertes, en qué tipo de categoría, en qué tipo de análisis, qué sé yo. Sin embargo, ahí no termina, porque lo que viene de todas maneras después es la discusión. La discusión es suya. Pero ¿qué es lo que permite el programa? Encontrar los focos fuertes, encontrar lo que en metodología se llama la saturación. ¿Vale? Encontrar esos focos fuertes, más profundos, más saturados, y ya no discutir todo. Es decir, a nivel convencional, la parte metodológica de carácter interpretativo implica que, por ejemplo, tener 10 grandes entrevistas, implica analizar línea por línea las entrevistas y poder ir encontrando en cada una de ellas los elementos fuertes para la discusión, pero luego resulta que cuesta trabajo y hacer citas, porque hacen muchas citas y las van colocando en sus redacciones, pero no puedes hacer las citas de todos los casos, ¿están de acuerdo? Y de pronto no pueden decir cuál fue el peso eventualmente de todos los casos, de todas esas narrativas, donde hay entrevistas que son hasta a veces de 20 cuartillas completas, porque duraron entre 1 y 2 horas o más, a veces las entrevistas, y que dé una representación en un modelo, digamos, para conocer el peso, no solo la parte profunda. Bueno, lo que permite en todo caso el programa va a ser eso en términos generales. Bien, entonces, los principales problemas que hay con el uso de programas, y insisto un poco con ese asunto, es que entre construir el dato versus inventariar el dato, se generó una disputa interesante. O sea, los contraaplicaciones y contraprogramas y los más convencionales decían, no, están tan mal, porque el uso de programas lo que hacen es nada más contar los datos, se ponen a hacer como un inventariado de los datos y se acabó. ¿Eso qué es? Ahí no hay ni interpretación, ni hay lectura. Dice, además, había una crítica bien importante. Luego resulta que los grandes investigadores compran el programa, tienen los programas, tienen su séquito de ayudantes y a ellos los pueden hacer ese tipo de trabajo. Se ponen a codificar las entrevistas y hacer este tipo de inventario. Walter Benjamin se moriría porque diría, el trabajo de campo y la metodología es el espacio de vida del investigador. A nadie se le puedes dar. Es como la tierra al agricultor, ¿se me explico? No puedes dárselo a nadie más. Es chamba tuya. Eres tú quien lo tienes que hacer porque tú construiste desde un principio primero el objeto de investigación, luego te acercaste al campo, estuviste en el lugar, lo experimentaste, lo sentiste, lo viste, te dolió, te satisfizo. ¿Se me explicó todo esto? Y entonces a ti te toca decir que porque tú lo traes contigo, no solamente por lo que emergió de ello, sino por la propia experiencia que tú tienes. Si tú se lo das a otro, ahí se va a hacer, va a haber un corte y un break que quién sabe dónde va a quedar. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas puede pasar. Pero claro, con la idea de ganar tiempo, con la idea de hacer grandes investigaciones con muchos datos, de pronto el uso de las aplicaciones y de los ACAC es usado por muchos proyectos y se puede perder esa ruta. Entonces, es una cosa que hay que cuidar muy bien. Ustedes ahorita ni qué preocuparse. Lo que van a hacer es, lo que van a analizar, lo que van a discutir es lo que ustedes hicieron, es su trabajo de campo, son sus proyectos. No creo, a menos que alguien de ustedes vaya a pagarle a alguien para que los analice y luego les escriba. Creo que no. O espero que no hagan eso ahorita. Ya cuando sean doctores y andan en no tenemos dinero, profe, anden en eso, para hacerlo. Ya me contratan y yo les hago los análisis si quieren. Pero ahora no, les toca a ustedes. Así que eso le va a dar una importante fiabilidad a la investigación desde mi punto de vista. Muy, muy importante. Y verán que van a ganar tiempo en ese sentido, digámoslo así. Y eso además da a esta idea de relacionalidad que señalaba aquí entre lo abstracto, concreto, abstracto. Recién acaba de morir, pueden haber visto, uno de los grandes profesores de aquí de la UAM, Enrique de la Garza Toledo, uno de mis profesores justamente. Él era un especialista en sociología del trabajo, por supuesto, pero de metodología también. Entonces tenía mucho trabajo epistemológico sobre metodología. Entonces él decía, es importante no olvidar que la ruta o en elaboración
digamos, para la producción de conocimiento desde la metodología, comenzamos con una perspectiva abstracta, que puede ser la teoría, los conceptos, lo que quieran, sin olvidar que tenemos que ir a lo concreto, que es el campo, que es lo empírico, que es la realidad construida desde los actores, y luego tenemos que regresar, volver a reconvertir lo que conocimos inicialmente como abstracto, que es el concepto, llevarlo a la empiria, preguntarle a la realidad a partir de ese concepto y luego transformar ese concepto, porque nunca es el mismo, ni para ningún contexto. Entonces es muy importante. Esto nos va a permitir un poco, les digo, el trabajo siempre y cuando somos nosotros quienes hacemos la chamba. Todo lo que viene después en la presentación son todos los elementos que no se los voy a contar ahora, si nos vamos a ir ya al programa porque me interesa que veamos cómo funciona. Y les voy a mandar de todas maneras estas notas para que vean qué se puede hacer a partir de meras notas. Lo vamos a hacer ya más bien en el programa. ¿Qué les cuento? Este programa les quería contar, les decía, los principales programas que están ahora como que en la mayor competencia son Atlas T, QDA Miner, NVivo y MaxQDA. ¿Qué hacen? Hacen más o menos la misma cosa. Más o menos hacen la misma cosa, pero en algunos casos, algunos son más caros que otros. Atlas T, que fue de los primeros, digamos, que surgió, que revolucionó a Ethnograph y ese tipo de programas, es, yo podría decir, un poco de los más caros. Y como resulta un poco más popular y es el que se conoce más, entonces el más craqueado, es más fácil de pronto de conseguir por fuera y listo. MaxQDA, que es otro digamos, programa alemán, igual que Atlas T, es una competencia importante. A mí me gusta más porque siento que es más ergonómico. Visualmente es más asequible de encontrar cosas que pues, se pueden hacer que Atlas T, que tiene muchos módulos a veces por separado, pero que bueno, en la competencia ya tan metido que también ya puede hacer análisis de videos y también puede hacer análisis de fotografías y ese tipo de cosas. Entonces no importa, otra vez yo les digo, no importa por cuál vayan. NVivo es muy bueno, sobre todo, alguien me preguntaba, ¿hay algún programa que transcriba los audios? Pues ninguno, no hay ninguno bueno que lo haga al 100%. Sin embargo, NVivo tiene un módulo específico que uno lo puede comprar, rentar, que solamente es para transcripciones, que intenta filtrar, fíjense lo que hace, está donde ha metido la tecnología, filtra los audios para intentar quitarle lo que algunos metodólogos dirían lo más importante de la entrevista. Eso que te tocó vivir cuando la hiciste y que recuerdas cuando escuchas la grabación, porque fue en la parte en que el actor social o la persona o la niña o la mujer o el niño, quien sea quien entrevistaste, se emocionó, lloró o se enojó o quiso dejar la entrevista o como que omitió algo o como que ya no te miró a los ojos, como que volteó. Eso no hay manera de poderlo resolver. Y un programa nunca lo va a hacer, ni tampoco el de las transcripciones. Y lo que hace justamente ese módulo de NVivo es filtrar el audio para quitarle esos detalles, esas ondas, digamos, transformarlo en un MIDI, digamos, donde se escuche la voz como si fuera justo de robot. Los MIDI de antes, ¿recuerdan cómo se escuchaba ese tipo de voz? Y le es más fácil transformar todo ese audio en texto. Y es el que más, digamos, avanzado está. Es carísimo. Yo tampoco se lo recomiendo, es muy caro. Y no significa que aún ya esté al 100%. Entonces, la única que yo les he recomendado es eso. Es, a ver, escuchen la grabación. Es más, sirve en doble sentido, fíjense. Vuelven a escuchar la grabación. Las veces que haya que volver a escuchar la grabación, les permite un poco repensar, ir a datos específicos que pueden ir aportando en su cuadro de notas de campo. Aquí dijo esto, aquí me parece que hay algo importante. No lo dijo, pero yo lo estoy percibiendo y ya interpretando desde mi propio cuadro de categoría, desde mi propio modelo de análisis o desde la propia empiria. Pueden ir ahí poniendo ese tipo de cosas. Y lo que pueden hacer es ir grabando, volviendo a grabar, digamos, lo que la persona les dijo. Ustedes sí, con una sola voz, a lo mejor se ponen un microfonito para la computadora y lo pueden grabar en el propio Word. Word tiene un módulo de micrófono y de grabación, de dictado. Eso sí lo pueden hacer. Muchos lo que han hecho es eso. Finalmente ya vuelven a grabar lo que les dijeron al ir repitiendo en unos audífonos y repitiendo lo que la grabación va mencionando e irlo grabando. Es más, si ahí pueden ir haciendo algunos ajustes, pues lo van haciendo. Eso es lo más que se puede hacer. MaxQDA es un programa que hace Udo Kukartz en honor a Max Weber. Él estaba como muy obsesionado con Max Weber y inventa este programa, ya se llamaba WinMax.
en los 80 del siglo pasado, y que resulta, al menos en términos de yo diría, del interés práctico, desde mi punto de vista, muy, muy útil para el análisis de un sinfín de información, es muy ergonómico. Entonces, yo les mandé una liga, chicos, donde se dieron cuenta que había un PDF y decía desde ahí dónde bajar el programa para Windows o para Mac, según el caso que tuvieran. Por favor, díganme de los que están ahora acá, ¿quiénes pudieron ya bajar el programa e instalarlo en su computadora? Si quieren, pueden poner mi manita para que los cuente. A ver, tengo Samir, ¿quién más? Yo, profesor, ya lo tengo instalado. Ok, Fanny, ya son 2. Muy bien. La recomendación es la siguiente, chicos. Digo, una Yo vez... no, profe. Ok, Javi, ya lo verás. Lo que te mandé hace rato está ahí la liga y el drive del material. Lo importante es un poco, después de que veamos lo de hoy, no sé, lo de pasado mañana, dirán, sí me quedo, sí lo uso, o de plano no, voy por mí, de una manera más convencional, o voy a trabajar de otra manera, ¿sale? No hay bronca por ese lado. Listo, también Jesús. Ok, Jesús, ya lo tiene instalado. Entonces, es recomendable, chicos, que hablan ese PDF, donde están las instrucciones. Ya ven que en el Word que está abierto, les digo ahí las ligas para entrar acá, y les dije la clave, la clave, ¿cómo se llama? Del Número de serie. Exacto, el serial. Está ahí el serial que van a utilizar. Ese número de serie es el que nos permite, una vez que instalan el programa, lo siguiente, no puse yo, les decía, las aplicaciones en directo, los ejecutables, porque resulta que bajarlos de la liga que tiene el PDF es lo mejor porque reconoce muy bien el sistema operativo y de qué generación es. Entonces baja la mejor versión. Nos ha pasado que yo bajo la versión en una computadora que tengo, lo coloco en el drive y cuando lo bajan ustedes, al quererlo instalar, no permite, causa error, porque no es compatible de pronto con la generación. Olvídense del sistema operativo por la pura versión de la generación del sistema operativo. Entonces, lo más recomendable, entrar a ese PDF, bajarlo, cualquiera de los dos. Dalia, creo que mencionaba, Dalia, el PDF está ahí en el mismo mensaje que envié, hay un drive, y dentro del drive está el PDF, está el número de serie, están todos los datos finalmente, de ahí se puede bajar. Entonces, lo más recomendable es eso. Una vez que lo hayan bajado, lo ponen a correr, ya saben a todos, sí, lo hacen como administrador. Y una vez que terminan, aparece la aplicación abierta y les pide eso, un número de serie. Ahí es donde van a colocar el número de serie. Es más, les dice, ¿quieres usar la versión de préstamo, la versión de 15 días? Ahí definitivamente no vayan por ahí. El demo no, sino va al siguiente número de serie y ahí van a colocar el número de serie. Cuando abre el número de serie, les pide el número de serie y luego les pide que pongan un nombre, pueden poner su nombre y un correo. Pueden poner su correo, el correo que quieran, solo para reconocer a quién están como facilitando el número de serie. Y con eso queda listo. Cuando terminan eso, ¿cómo se ve? Okay. Se ve de la siguiente manera. Ahorita lo voy a abrir, voy a compartir más en el escritorio para que lo vayamos haciendo. Entonces aquí tengo, por ejemplo, nosotros tenemos la versión 2020, que es la más reciente, pero les quiero mostrar que hay una, bueno, las voy a ir contando de qué se trata. Vamos acá. Más PDA, se está abriendo. La interfaz se darán cuenta que es bien sencilla y la van a entender mucho más rápido en realidad que yo mismo, porque ustedes son muy tecnológicos, muy cyborgs, así que no creo que tengan problema. Cuando se termina de instalar y se pusieron los datos para que abra el programa, va a aparecer así. O cuando se abre con antelación para iniciar un proyecto. Ustedes van a iniciar un proyecto. Los proyectos siempre se abren casi siempre de esta manera. Mira, aquí colocó el nombre que yo coloqué cuando lo instalé, entonces es un proyecto nuevo. Yo les voy a enviar, entre otras cosas, algunos ejemplos y claves que les van a ser de utilidad para ello, además de unos videos que hay. Los videos más recientes son en alemán, pero ustedes hablan bien alemán, ¿no? Bueno, se los mando, no hay problema. Es cierto, para hacernos en inglés, son los que están más en realidad y que son muy útiles. Entonces, lo que le vamos a dar es aquí abrir proyecto nuevo. Ya tengo yo mi material. Es conveniente, chicos, que tengan a la mano una carpeta donde tenga su material.
¿Cómo van a organizar su material? Es parte de lo que es importante ahora sentarse a discutir con ustedes mismos. ¿Cómo voy a organizar el material? Si lo que hizo fueron fotografías y entonces tengo una colección completa de fotografías, a lo mejor es conveniente, según como me fue en mi campo, de organizar esas fotografías por series temáticas. O sea, hice fotografías de un parque, pero resultó que se me ocurre que puedo dividirlas unas por las que hice por la mañana y las que hice por la tarde, por ejemplo. O bien, las que hice hacia las orillas, más bien hacia la calle y alrededor del parque, y las que hice en el parque. Hice entrevistas, algunos de ustedes ya tienen muy claras esas unidades de observación, entonces mis entrevistas son a grupos escolares, entonces los voy a dividir por eso. A lo mejor los divido entre hombres y mujeres, quiero analizar y comparar ese material, o no, los divido por escuelas, o no, el material lo divido por grados. ¿Sí me explico? Es importante tomen con claridad una visión de cómo van a dividir el material en eso que se llama unidades de observación. Creo que algunos de ustedes ya lo tienen muy claro, saben cómo lo van a organizar. ¿Eso qué significa? Que hay quien, digamos, lo que hizo fue recabar información de muchos tipos, por ejemplo, pero que abonan al mismo tema de estudio, al mismo caso de estudio. Entonces, significa que a lo mejor tengo una unidad de observación que hace algún tipo de actor por su perfil, pero la información que abona a esa unidad de observación, que son ese tipo de actor por su perfil, no solo son entrevistas, sino son fotos y son otros artefactos, y a lo mejor son también notas de prensa, y a lo mejor tengo unas notas de voz, no lo sé. Lo recomendable, que también platicamos mucho a nivel metodológico, es dividir el material recabado en campo de manera temática o de manera de unidades de observación. Ustedes sabrán cuál es la forma en que lo harán, qué es lo que mejor les conviene. Lo menos recomendable, o digamos que lo más básico, es dividirlo en tipo de material. Hay quien dice, aquí tengo las entrevistas, aquí tengo los videos, aquí tengo las notas de prensa, y ya. No está mal. ¿Por qué? Porque tengo un caso único de observación. Entonces no lo estoy comparando con nadie más. Es un caso único donde tengo a todos los actores, pero les hice videos y les hice entrevistas, o a algunos les hice videos y a otros les hice entrevistas de audio, a otros les hice, les pedí, perdón, ¿cómo se llama? Algún tipo de artefactos, fotografías o cartas o testimonios. Ustedes deciden. Si son poquitos los casos, por ejemplo, quien hizo análisis, trabajo muy profundo, con narrativas muy profundas, o sea, entrevistas no semiestructuradas, sino muy profundas, intentaron tocar desde el punto de vista de lo autobiográfico, de lo fenomenológico, la profundidad de las historias de vida, pues no tienen muchas entrevistas. Es más, no es recomendable hacer demasiadas porque entonces no se profundiza en el análisis. Tienen algunas, tienen 5, tienen 10 o por ahí pueden estar. A lo mejor ahí conviene que esas narrativas que tenemos, aquí mis unidades de observación no sería del grupo, sería por persona. Una persona es una unidad de observación, ¿vale? Para ese tipo de casos. Pero donde tienen muchísimos casos, la mejor división de unidad de observación es por los grupos que ustedes decidan. Hombres, mujeres, niños respecto de adultos, grados académicos, perfil profesional, lo que ustedes quieran. Bien, así va a aparecer la interfaz, chicos. Y me dice, ¿es un nuevo proyecto? Sí, ponle un nombre a tu proyecto. Ustedes le pondrán el nombre, pueden ponerle algo del nombre de su proyecto que ustedes quieran. Le voy a poner, por ejemplo, mis iniciales. Me falta una. Y luego lo guardan en un lugar donde ustedes quieran. ¿Qué es lo que es más recomendable? Si van a trabajar en una única computadora, es guardarlo, a lo mejor ahí en el escritorio tienen una carpeta o en documentos donde ustedes digan, aquí tengo mi proyecto de investigación, donde ustedes crean que siempre va a estar ahí, que no lo van a mover. Ahorita les voy a platicar por qué. No es que sea un problema, pero es lo mejor que quede en un lugar donde sea siempre la misma ruta para encontrar la información con la que estoy trabajando. ¿Por qué razón, chicos? Porque significa que hoy pueden comenzar a trabajar en la talacha de la codificación del material, pero no terminan hoy, les lleva días. Y por alguna razón necesitan volver a entrar, entonces la ruta debe estar ya construida y que el archivo esté en el mismo lugar. Yo aquí le puse mis iniciales y lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Pero ¿qué tal si por alguna razón lo muevo del escritorio? Yo ya comencé a trabajar, empiezo a subir mi información y aquí tengo, vean, aquí tengo mi proyecto. ¿Qué pasa? Cada vez que yo quiera trabajar con mi proyecto, simplemente voy al proyecto, le doy doble clic y se va a abrir el proyecto. Ya no tengo que ir al programa, simplemente ahí le doy clic y se va a abrir.
¿Qué va a pasar con el proyecto? Voy a agregar todo el material con el que voy a trabajar y voy a comenzar a codificar por tiempo según me organice. Y el archivo de ese proyecto se va a ir engordando. Hagan de cuenta que se va a ir engordando. ¿Qué significa? Que entonces va a ir pesando más por lo que voy subiendo de material. Entonces conviene que esté en ese lugar y que la ruta del material que tengo también esté en algún lugar. Por ejemplo, yo aquí, vean, tengo esta carpeta. Voy a sacar de ahí lo que había yo comentado como material ejemplo. ¿Qué es esto? Ahí los voy a tener. Siempre van a estar ahí, entonces no me va a provocar problema de pronto buscar el material, o no terminé de revisar, por ejemplo, un video, y luego, por alguna razón, muevo este archivo de mi proyecto de este escritorio y lo meto en alguna carpeta, o me lo llevo a una USB, luego quiero revisar el video y resulta que no lo ubica, no lo encuentra. Sí codificó lo que terminé de codificar, que fue a lo mejor la mitad, pero el resto faltó porque no encuentra la ruta. Se resuelve muy sencillo, les voy a enseñar cómo, pero lo más recomendable es tenerlo todo allí a la mano. En todo caso, es decir, en esa carpeta tengo todo, tengo el material y tengo el proyecto, porque también puede servir, porque resulta que otra de las bondades de este programa es que lo pueden instalar aquí en su computadora que tienen en la casa y luego lo pueden instalar en la computadora que tienen con su abuelita y luego en la de la oficina o en la del trabajo. Y dicen, yo tengo cierto tiempo para trabajar en esos lugares. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a instalar en esos 3 lugares el programa, ojo, pero van a usar solamente un número de serie. Van a cada vez que lleguen al lugar simplemente a desactivar la licencia y activarla al lugar a donde van. Trabajé en mi casa, la desactivo, me voy a la otra, al trabajo, tengo 2 horas para trabajar, la activo, trabajo, la desactivo y me voy llevando. Y su archivo se lo llevan en su memoria. Y ahí lo traen. Entonces, eso puede ser bastante funcional. Bueno, esta es la interfaz del programa. Vamos a ir a la primera barra de herramientas, que es la de inicio, y tiene 4 ventanas formalmente, 4 ventanas que aparecen de la manera en como las pueden ustedes visualizar, y que aquí en la parte del medio, quiero que vean que esta parte que se ve en color azul son las 4 ventanas. Esta que se llama el sistema de documentos, que si yo lo desactivo, desaparece de la interfaz. Si yo las desactivo, desaparecen. Y simplemente si les vuelvo a dar clic, vuelven a aparecer. Y lo que está a la derecha es cómo las puedo ver. Si le doy al de la esquina, se ve de esta manera. Y las otras son formas de visualizar la interfaz. Punto. A mí me gusta esta porque me permite ver en mayor medida el documento que voy a analizar aquí en medio, que es el visor. Y aquí a la derecha aparecen la evidencia ya recuperada. Ustedes fueron a campo y trajeron material, pero de ese material van a hacer un primer importante filtro para encontrar lo que es de verdadera utilidad y donde está la esencia de la investigación, de lo que les interesa conocer. Y eso no necesariamente es toda la narrativa de la entrevista, ni son todas las fotografías, ni son todas las notas de prensa, ¿no? Sino son párrafos clave, frases clave, elementos clave. Esas van a aparecer aquí. En el primer cuadrante que está arriba a la izquierda, para quien ya ha trabajado con Atlas T o con Ethnograph o con NVivo o con QDA Miner o alguno de estos, no les será muy, muy complicado. Verán que es muy parecido, sobre todo en términos de cómo se importa el material y se empieza a trabajar. La diferencia que me gusta de este es un poco más, les decía ya, ergonómico. Visualmente me gusta más en ese sentido. Aquí se mete todos los documentos. ¿Cómo podemos meter los documentos con que voy a trabajar? Ya los organicé. Ya tengo una carpeta donde los tengo separados por eso, por grado o por persona, y le pongo a lo mejor nombre, le pongo entrevista 1, no lo sé, o le pongo actor 1, lo que ustedes quieran, ya tengo el material, o por material, tipo de material, lo que ustedes quieran. Aquí se va a agregar. Hay 2 maneras de hacerlo. Desde importar, donde vamos a poder importar, entre otras cosas, textos TXT, textos PDF, textos en Word, textos RTF, transcripciones de grupos focales, audios, videos, o importar comentarios de datos de Twitter, de YouTube o de páginas de internet con esto que se llama datos de Web Collector. Vamos a ir viendo en estos días cómo se hace, verán que va a ser muy sencillo y ustedes pues van a irle picando y se darán cuenta de las cosas que se pueden hacer. 2 maneras, decía yo, una, importándolo así, uno por uno, voy a hacer el ejercicio de cómo hacerlo para que vean por ahí, y aquí aparece desde dónde voy jalando las cosas que puedo importar, o bien lo puedo hacer desde aquí mismo en cada ventana, se dan cuenta, tiene una barrita de herramientas que permite crear una carpeta o agregar un archivo, simplemente, un documento, como se le llama. O la otra, yo lo tengo aquí a un lado, simplemente puedo agarrar este material y arrastrarlo
a donde está el programa y soltarlo. Y todo se va a importar de una sola vez. Que puedo decir, no, ya aquí tengo mi material, pero es más, no lo tengo así, me interesa así. Mis unidades de observación son estas. Yo aquí los tengo por tipo de material. Recuerden que ustedes las pueden tener de manera temática. Por persona, por grupo, por grado, por familia, por espacio, por lo que ustedes quieran. Lo tienen ya ahí en una carpeta, agarran todas y las jalan y las sueltan. Antes de hacerlo, que lo voy a hacer una vez de esa forma, les voy a decir cómo se hace de manera de uno por uno. Por ejemplo, voy aquí, voy a importar, voy a textos, PDFs, tablas, que es todo este tipo de material, identifico dónde está mi material, estaba aquí en el escritorio, y me voy a traer, por ejemplo, una entrevista. La tengo en Word. Voy a abrir, y aquí aparece. Aquí está toda mi entrevista. Aquí si tienen una máquina grande con una buena pantalla, se va a ver muchísimo mejor. Si no, yo les recomiendo mucho que se vayan a inicio, donde está el visor. Por ahora pueden desactivar esta ventana que es la que se llama segmentos recuperados para que se vea mucho mejor el texto. Luego aquí verán que aparecen muchas herramientas que ya le irán picando y les permite un poco ir minimizando la visualización o hacerla más grande si no alcanzan a leer muy bien, verla del ancho al 100%. Y aquí está todo. Más, lo que ustedes van agregando acá, les decía, va a ir engordando el archivo de tal manera que lo que se quedó en la base o en la primera carpeta ya lo pueden guardar. ¿Por qué razón? Porque aquí también puedo hacer algún tipo de modificación. Por ejemplo, aquí, donde aparece este iconito, es un editor. Le doy clic y lo activo y es como en Word, ¿no? Como un procesador de textos. Yo digo, ay, aquí se me olvidó ponerle el nombre a la persona, se lo pongo. Y aquí puedo agregar el dato. Esta parte yo creo que está de más, la puedo borrar. Puedo ir haciendo y editando un poquito los datos de lo que voy a analizar. Eso ya se queda así. Recuerden que su versión de la carpeta, esa está intacta. Esta ya está dentro. Ya tengo una entrevista. Ahora me interesa importar otro tipo de documento. Vuelvo a ir aquí a textos PDF tablas y ahora mi intención es traerme, pero ya no es una entrevista, sino ahora tengo un PDF. Un PDF que es de, no sé, una página de internet que bajé o notas de prensa en línea, qué sé yo. Aquí tengo el documento. Es bien recomendable, creo que ya les había comentado antes, si bajan cosas de internet, de páginas de internet, no es tan recomendable que lo copien, lo sombreen y luego lo peguen en un Word. Lo más recomendable es que de la página de internet, cualquiera que sea que vayan a bajar la información, es en cualquier espacio dar clic derecho con su mouse y mandarlo a imprimir. Esto funciona mucho con las impresoras que ya saben que tiene siempre un módulo de PDF, como si dijera imprimir en PDF. En realidad es convertirlo en PDF. No es que lo vayan a mandar a imprimir, pero esa es la vía. Botón derecho, imprimir, y en las opciones de impresoras da la opción de PDF. Lo convierte en un PDF como este, y lo importante es que trae la fecha de consulta y la liga. Y eso es fundamental y se trae todos los datos, lo que tenga como datos, para que no se pierda ningún dato. Si alguien quiere recurrir a revisar ese material, puede hacerlo, revisar que ahí está la liga, que el material existe, digamos, porque luego es criticable que algo se copió y a lo mejor no copiaste todo, sino solo lo que te interesó, lo pones en un Word y luego lo mandas acá. Entonces, lo más recomendable, si es más, se abonan tiempo, ¿eh? Se ahorran tiempo de estar copiando y pegando y organizando en el Word, se lo traen como tal. Eso es importante así, no como imagen. ¿Por qué razón? Porque vean que el texto es editable. O sea, lo puedo marcar, lo puedo copiar, lo puedo sombrear, y así puedo yo ir codificando tanto el texto como la imagen. Otro tipo de documento, puedo ir aquí mismo, porque aquí tengo otro tipo de documentos, puede ser unas tablas. Hay quien, por ejemplo, muchos de ustedes hicieron su cuestionario en línea con preguntas abiertas, por ejemplo. La mayoría lo hizo con preguntas cerradas o escalares. Ahí es otra cosa. Aquí, eso, a lo mejor aquí no hay mucho que hacer, ¿no? Porque ahí hay una medición que permite mejor hacer algo en JASP, ¿no? Ya tengo ahí una escala, ya puedo hacer algún tipo de análisis diferencial o correlación, pero tengo preguntas abiertas, entonces tengo descripciones. ¿Cómo hago? Copio toda la entrevista y la estoy, evidentemente en algunos casos, si lo que hicieron fue escribir la gente, pues recuerden que los formularios arrojan una base de datos. La base de datos casi siempre es una versión XLM que se puede abrir en Excel, o un TXT que se puede abrir en Excel, o en algunos casos permite, según el tipo de aplicación que se utilice, crear un PDF si quiero un PDF, pues ya está, lo agrego con PDF.
Pero si lo que me da es un Excel, ¿ahora qué hago? ¿Saco todo de ahí, lo pongo en un Word o cómo hago? No, se queda tal cual, es una tabla. Miren, es una tabla tal cual, donde lo que haces, según cada tipo de pregunta, van apareciendo las respuestas escritas y las agrega tal cual. Aquí al abrir, me dice, bueno, aquí está. Y luego me dice, esto de manera enseguida, me dice, ¿le gustaría importar la hoja de cálculo de Excel llamada tal como datos de encuesta? Esto convierte cada fila de la hoja de datos en un documento individual. Imagínense que en su base de datos tienen en la primera columna y en cada fila el nombre de cada persona y lo que contestó. Si mi interés es separar cada caso, le voy a decir que sí a esta recomendación. Si mi interés es no hacerlo así, sino bajar toda la tabla, adentro está la información y la quiero codificar así como está, porque no hacen a una unidad de observación, sino es parte de un grupo de información, entonces le digo que no. Veamos, si le digo que sí, aquí me dice, estas son tus columnas. ¿Quieres que estas columnas, cada una de ellas, según por el tipo de documento, sea un caso por separado? ¿Y de cuál? ¿Sí o no? Y a lo mejor le digo, no, pues sí, la actividad puede ser un tipo de dato por separado, académica de la noche fue, y la fecha no, la fecha no, ni el link. Puedo yo diseñarles. Ajá. Y la otra es que puede también de una vez de esta tabla crear ciertos códigos. Primero vamos a importar esto como si fuera este tipo de documento por la actividad. Yo le dije que sí. Lo revisa. Y después de 3 horas, no es cierto, no tanto, lo que hace es, tenemos una base, digo, esta no es una base realmente muy grande, pero suele revisar, aquí está. Me dice, importamos, fíjate, dice, número de textos que importamos fueron 36. ¿Por qué? Porque yo le dije que así lo quería, que cada columna fuera un documento por separado. ¿Se dan cuenta? Cada uno fuera un documento por separado. Y yo le señalé que 2 de esos datos que me daba como variables o códigos se convirtieran en códigos. Aquí abajo, quiero que vean, en el sistema de códigos apareció actividad y académica UNAM, que yo los señalé, que fueron los únicos que dejé, y eso me dice son 2 códigos, es decir, como si fueran 2 conceptos clave con los que voy a analizar toda la información que bajó. Y quiero que vean, en el nuevo grupo de documentos, cada columna se convirtió en un documento. Yo le digo cerrar, luego voy a ver los documentos, es lo que tiene. Cada columna es esa información que tiene. Puede ser más, puede ser menos. Esa es la información que tiene. Y en automático, de hecho, ya están codificados con estos dos datos que yo decidí que así fuera. Yo diría que la mayoría de ustedes no lo va a hacer de esta manera. Necesita tener toda la tabla. Si fuera así, entonces yo exporto la tabla, aquí se quedó, y cuando le digo que la abra y me propone que lo haga de esa manera, digo, yo pude haber organizado con antelación mi tabla y cada una de las filas resultó un actor, entonces sí me conviene decirle que sí, para que lo separe, es un documento por separado, pero si no le digo, no, es una sola tabla y así como está la quiero, perfecto, aquí está mi tabla completa. Y aquí está la información que voy a codificar después. Vamos a dejarlo ahí. Vamos con otro dato. Voy a importar fotografías, imágenes, lo que haya bajado de la fotografías. Entonces voy aquí a fotografías. Aquí tengo las fotografías. Puedo agarrar, verla, o bien puedo agarrar todas de una sola vez. E importarlas. Y aquí aparecen las fotografías. Quiero que vean dónde aparecieron. Yo estaba posicionado en esta carpeta. Entonces las metió ahí dentro. Eso verán que es tan sencillo como agarrar y simplemente arrastrarla y sacarla. Decir, no, yo la quiero por fuera. O no, ¿sabes qué? Las fotografías las quiero en una carpeta, porque esas fotografías tienen que ver con un lugar en particular. No las voy a analizar por separado, sino como una serie fotográfica. Entonces las meto en un grupo. Ahorita les digo cómo hacemos eso. Ahí están mis fotografías. Aquí aparecen en el visor de los documentos. Acuérdense, vuelven a aparecer las herramientas para poderlas ver mejor, más grandes, de medio tamaño, como me sea más conveniente.
Si se dan cuenta, todo lo que aparece aquí va como subindizándose. Es como si estuviera dentro de una carpeta, pero no al estilo de como lo vemos a veces en Windows o la ventana de Windows, sino se subindiza, por eso aparece esta flecha. Se dice que hay un grupo de documentos, si le doy aquí clic, se abre y me dice que hay dentro. Y si le vuelvo a dar clic, se cierra y están dentro. Luego vamos a importar, esto lo voy a dejar en documentos por fuera, un audio. Este es una, no, bueno, eso está mal que se los diga, no es una buena noticia, ¿no? Al menos para los que están con Angélica, perdón, pero no es una buena noticia, porque Ya sabemos. nos va a hacer transcribir las entrevistas. Sí. Es lo mejor, chicos, chicas, es lo mejor porque se puede hacer mucho más trabajo en el análisis de estos relatos que solamente en el audio. Pero piensen que ya tienen que entregar en medio mes o menos y todavía están analizando las entrevistas. Solo tienen los audios. Que no les pase, por favor, que no les pase. Toquen madera y recen a todos los dioses. Que no les pase, pero entonces tienen un audio, entonces de acá vamos a importar un audio y voy a mi material ejemplo tengo, aquí tengo un audio. Lo primero que va a aparecer va a ser esta ventanita que dice, si desea agregar una transcripción existente que esté asociada con el siguiente archivo multimedia. ¿Eso qué significa? Hay quien le interesa ir analizando el audio de una entrevista, lo que sea, junto con la transcripción que hicieron de esa entrevista, para agregarle tiempos específicos, por ejemplo, o marcas de tiempo. Lo que dijo cuándo corresponde a qué parte del timeline del audio. ¿Se me explicó? Eso suele ser, en este caso casi no sucede. O tengo la transcripción, ya no necesito el audio, o tengo solo el audio, entonces trabajo con el audio. Pero de pronto a alguien se le ocurre, a mí me interesa además de la lectura, escuchar, para poder identificar la intensidad, las emociones, ¿se me explicó? Los clímax de la entrevista, y eso me permite ir haciendo notas. Hay quien así trabaja y dice, me interesa tener la transcripción y esto. Entonces, esto es como sincronizar. Tengo el audio, pero ¿qué creen? Ya hice la transcripción, pero no la hice aquí en el programa, sino la hice por fuera. Aquí es cuando le decimos, sí, quiero que se asocie a una transcripción que ya tengo para que se identifique. Cuando yo lea eso, va a estar asociada al audio y entonces voy a poder, si quiero, ir escuchando e ir revisando. Digamos, aquí le voy a decir que no, porque solo tengo el audio, no he hecho la transcripción, solo tengo el audio. Entonces lo que hace es que va a agregar el audio de la entrevista, que es este. Es un timeline donde tengo todo el audio. Sí, ¿alguien iba a comentar algo? Yo, profesor, nada más, en dado caso de que, bueno, yo tengo una transcripción que hice por fuera y quería que me comentara usted, es bajo su opinión, ¿es más eficiente hacer las entrevistas por fuera como uno se acomode o sí tiene ciertas ventajas el hacer la transcripción dentro del programa? No, yo diría que lo que te ofrece eventualmente el programa es hacer la transcripción aquí, porque la única ventaja es que ahora ya se resuelve de otra manera con otros programas también por fuera. A ustedes no les tocó el famoso pedalito que existía que pues, se conectaba con el USB o con la grabadora digital y tenías el pedal abajo y le ibas dando un pedalazo, iba corriendo. Si le apretabas más fuerte, iba más rápido, ibas disminuyendo donde querías que fuera más lento, ibas escribiendo, ibas oyendo, ibas escribiendo. Ahora no, ahora tienes el audio digital y lo que hace el programa es te dice, no tienes la transcripción y quieres transcribir, hazlo aquí. Sube tu audio. Esa no es de hecho la herramienta que ahorita vimos, ahorita les voy a enseñar dónde. Y haz la transcripción. Y te dice, ¿cómo la quieres hacer? ¿Con marcas de tiempo o sin marcas de tiempo? Es decir, ir generando. Cada vez que dan un enter en lo que están transcribiendo, agrega una marca de tiempo. Si no le dan enter, todo pertenece a la primera marca de tiempo. ¿Vale? Entonces, si es solamente por eso, porque te da un recuadrito, que es como ahorita les voy a enseñar, donde puedes disminuir, por ejemplo, la velocidad del audio. Donde con F4 y F5 es como darle play y pause, ¿no? Pausar y reproducir, para que mientras estás transcribiendo no se te vaya el audio. Esa es la única diferencia. En realidad, si ya las hicieron por fuera, pues ya ganaron tiempo, no tienen que hacerlas ahora aquí. Es para lo único, Samir. Así que yo le veo gran, digamos, diferencia en todo caso. No está mal. Entonces, esta es mi línea de tiempo del audio, ¿vale?
Aquí, ahorita, quiero que vean, si yo comienzo, bueno, ahorita nada más es como rápidamente para que chequen, es bastante larga, fue una entrevista larga, pues tengo el audio, en cualquier parte yo puedo ir, les decía, ir reproduciendo, o como aparece ahí, que aparece aquí con F5 o F4, a veces X puedo ir reproducir o pausar. Bueno, apenas hablaba con una de mis primas que ya tuvo un bebé y ya no pudo seguir estudiando. Y veo que pues ella tiene que hacer qué hacer, tiene que ir por la comida. Entonces yo puedo ir pausando y puedo ir transcribiendo o codificando. No quiero transcribir, solo voy a codificar. Aquí en el panel de control se puede reducir la velocidad de la reproducción y aumentar el volumen para que sea un poquito más lento, no sé. A ver si nos escucha un poco como medio borracho. Cuidar al niño, ¿no? Y es muy, ay, mamá, no digo, no, así estoy. Nada con respecto a esta situación, sí. Hay muchas cosas que ver. Dice, yo no pude salir, yo no pude hacer. Profe, ¿Mande? entonces dice que digamos que el archivo del audio igual se podría como que arrastrar y ya de ahí ya se puede hacer esta cuestión que usted está explicando. Así es. Oh, está muy útil. Ahorita vamos a ver, ahorita les digo cómo funciona. Entonces, muy bien. Nada por, pues, Y ahí le por puse tenerlas a menor ustedes, velocidad. por casarme. Si yo elegí casarme, dice, pero pues tú tienes la oportunidad de ser diferente. Dice, tú puedes estudiar, puedes trabajar, dice, no lo desaproveches. Ok, bueno. Vamos a ver. Vamos a cerrarlo. El timeline siempre aparece cada vez que subo un audio, aparece ese timeline. Lo cierro, pero yo sé que aquí tengo mi audio. Y lo otro es que puedo traer también, dijimos, un video. Vamos a ver, un video que no va a ser muy distinto en realidad que este caso. No, tampoco quiero ninguna transcripción, solo quiero analizar el video. Pero además, aquí la intención es que la codificación se hace sobre la línea del tiempo en función de lo que se va visualizando. Se le quedó la lentitud que le había puesto, ¿recuerdan? Listo, aquí lo cierro. Entonces aquí tengo es un video que se llama Yen Madera, en el centro histórico. Listo, entonces aquí tengo ya tengo este material. Luego hay quien dice, yo quiero trabajar, ojo, una cosa bien importante, todo lo que sea fotografías y videos, lo más recomendable es, si ustedes hicieron los videos y las fotografías, no se trata de hacer una representación de la mayor nitidez ni resolución de las fotografías, ¿están de acuerdo? Ni del video, sino de analizar el video. Vamos digamos, a facilitar las cosas al programa, porque recuerden que conforme vamos subiendo información, el archivo va engordando. Y también pongan en consideración su computadora, cómo anda de RAM su computadora, tiene 2, 4, 8 o 16 gigas, cómo corre el RAM. Eso es bien importante para que se mantenga, que el procesador, siempre hay esos detalles. Entonces lo mejor es que sea lo menos denso para que tenga mejor utilidad la aplicación en la computadora. Entonces lo recomendable para lo que son fotografías, todo lo audiovisual, fotografías y videos, es por ejemplo, tengo una colección completa de fotografías con 5 series fotográficas, 5 series de fotografías. Entonces, cada serie es una unidad de observación. Yo lo que he hecho es, agarro las fotografías y hago un álbum fotográfico en PowerPoint, por ejemplo, o en Keynote. Ven que se puede hacer un álbum fotográfico. Cada fotografía aparece en cada diapositiva, una por diapositiva. Y luego esa serie fotográfica la hago PDF. Y ese PDF es el que subo, porque es una unidad de observación. Si solo tengo 10 fotografías y quiero analizarlas por separadito cada una, pues la dejo tal cual. Meto una fotografía, cada fotografía por fotografía, como aquí las puse. Aquí tengo las 5 fotografías. Pero a lo mejor esas 5 fotografías hacen a una serie, o sea, una unidad de observación. A lo mejor las voy a meter en una carpeta
pues puedo bien de una vez hacer un PDF de esas 5 fotografías y tenerlas ya como una unidad de observación y hacer lo mismo con las demás. ¿Qué hacer con? Entonces, se van a seguir viendo bien, no con la misma resolución, pero no es la intención, el tema les decía, ni de resolución ni de nitidez, sino trabajar con el contenido, eso es lo que me interesa. Ya para la presentación puedo traer mis fotografías originales y colocar ahí algunas, qué sé yo, una narrativa, lo que me interesa. Con los videos, si tienen un programa de edición, hay como varios programas, hay unos en línea, pueden manejar ahí para cortar, para disminuir la resolución, para bajar el peso, o lo más fácil, ábranse, si tienen una cuenta de Gmail, abran su propio canal y lo hacen en privado, no tienen que publicar nada. Suban sus videos ahí y luego bajen sus videos. Por sí mismo, YouTube le va a quitar esa calidad original, HD, ¿no? Y pueden bajarle una resolución con una resolución muy, muy bajita el video y ya tenerlo transformado. Ya no va a pesar tanto y lo van a poder meter aquí y analizar. Les digo, lo suben en YouTube y lo ponen como privado, no solo ni como oculto ni como público. Bueno, ustedes deciden si quieren hacer abierto, pero lo pueden tener privado y solo ustedes tienen acceso a su video. Esa es una manera si trabajan con varios videos. Otro tipo de datos que se pueden exportar para analizar en este programa son los de datos de encuesta. Algunos de ustedes, si ya tienen una, decía yo hace rato, hay una tabla de Excel, esta función es la misma que vimos hace rato, en donde va a identificar cómo está organizada tu tabla de Excel para identificar quiénes son los casos por separado y los agregue como tal, o los ponga todo. O sea, aquí en automático va a ser de esa manera. La otra versión que jalamos hace un momento permitía o una o la otra. Entonces aquí se repite eso. La que me interesa es la segunda, que es los que trabajan con SurveyMonkey. Algunos de ustedes pueden tener una cuenta de SurveyMonkey y hacen una encuesta ahí, ¿no? Hacen un cuestionario, perdón, con preguntas abiertas, con descripciones. Entonces aquí las pueden jalar. Hasta ahora la aplicación es con la única empresa que tiene, digamos, ese acuerdo. Digo, no hace falta tenerlo porque si lo tengo por fuera, bajo la tabla y la subo y se acabó. Pero bueno, desde aquí se puede jalar. Si yo le doy clic aquí y me dice, sí, ¿dónde está tu cuenta de SurveyMonkey? Se va a internet, tengo que abrir mi cuenta, se conecta, ¿qué base quieres jalar? Tal, y la va a jalar. Eso es lo único que va a pasar. Digamos que no es tan indispensable, porque a lo mejor no tengo una cuenta de SurveyMonkey, pero tengo mi base de datos que bajé de donde la apliqué y la subo. Se acabó. ¿Listo? Los grupos vocales, aquí las transcripciones son estas, miren, aquí decía. Transcripciones. Quiero hacer una transcripción. Entonces, todas estas son aplicaciones con las que se hacen transcripciones y entrevistas. Transana, Transcriber Pro, HappyScript, AmberScript, todas estas se pueden tener. Alguien pudo haber, yo trabajé por fuera en una de estas aplicaciones, las transcripciones. Entonces, ya las tengo en una de estas cuentas. Entonces, tengo que darle clic a alguna de estas cuentas. Lo mismo que pasó ahorita con SurveyMonkey, me va a llevar a mi cuenta, abrirla, entrar y jalar la transcripción. Listo. Si alguien lo tuviera así o no, no la tengo. Tengo una transcripción con marcas de tiempo o tengo una transcripción sin marcas de tiempo. Nosotros decidimos cómo es que la quieren. Yo voy a buscar mi transcripción, ¿no? Tengo que buscar dónde no tengo una transcripción. Yo por aquí tengo una transcripción que era este Word, pero no tiene marcas de tiempo, es una simple transcripción. Conforme la persona fue contándome, porque, ojo, no fue una entrevista semi-estructurada. Yo preguntaba, él contestaba, no, yo preguntaba, no. Fue una entrevista autobiográfica, entonces hubo un punto de partida amplio y todo lo demás lo tuvo que contar la persona. Contó y fue lo que... Entonces, es de esta manera, o con marcas de tiempo, cuando yo ya la hice con marcas de tiempo, y marcas de tiempo implica que yo le voy a generar una división de cada qué tiempo fue interviniendo la persona que habló. Si es de mi interés, casi nunca tiene no hay ese interés en este caso. No sé, para los grupos focales sí es fundamental. Los grupos focales me interesa saber quién participó, por ejemplo, más, quién aportó más al grupo focal, cuántas ocasiones, porque ahí resulta interesante que a veces quien habló más fue el moderador y no los participantes del grupo focal. Ahí es donde puede servir o no. De hecho, por eso está esta otra herramienta que dice transcripciones de grupos focales. ¿Cómo funciona esta? Yo la tengo aquí, la tengo sin marcas de tiempo, tampoco viene de ninguna de estas aplicaciones, yo la hice por separado. Una recomendación para jalar las transcripciones de los grupos focales
es que estén organizados de la siguiente manera. Aquí la tengo. Y quiero que vean lo que aparece. Si yo bajo por esa vía, por esta herramienta, donde aparecen los monitos, la transcripción, va a identificar de manera inmediata a cada participante, como aparece aquí arriba, y abajo lo va a repetir a cada participante para que haga un cruce y haga una medición de las participaciones, como si fueran códigos. Estos son los casos y estos son los códigos. Y aquí aparece toda la información. Es bien fundamental que para poder importar una transcripción de un grupo focal, todos los participantes siempre tengan el mismo nombre. No puedo poner una vez María y otra vez María con acento y en la otra ponerle María Guadalupe y es la misma persona. ¿Me explico? Porque lo va a identificar como 3 personas diferentes. Siempre tiene que ser el mismo nombre de cada participante, como el del moderador. Lo recomendable en estos casos a veces es usar eso, una inicial, la inicial del entrevistador y la inicial del participante o de los participantes. Pueden poner el nombre completo, lo que sea. El asunto es que siempre sea el mismo nombre para identificar a la persona seguido de 2 puntos. El mismo nombre seguido de 2 puntos. Y así es como lo va a identificar y es como lo tenemos en este caso. Y aquí está, ¿no? Esta es la manera en cómo se transcribe el grupo focal. ¿Por qué aparece abajo? Porque aparece abajo para que haga un cruce y pueda eventualmente hacer una medición de las participaciones. ¿Quién participó más? ¿En qué momento? ¿Qué porcentaje del 100% de las participaciones? Pero no solo nos interesa eso, nos interesa el contenido que está aquí y este contenido irlo codificando en base a nuestro sistema de análisis. Eso vendrá después. Bien, casi terminamos del tipo de material que podemos trabajar y cómo lo importamos. Este es muy bonito, datos de Twitter. ¿Cómo me puedo traer información de Twitter que haga alusión a ciertas temáticas y que sea funcional para ser analizada acá? Le doy aquí en datos de Twitter. Lo primero que me va a pedir es la autorización para entrar a Twitter. Si yo tengo una cuenta de Twitter, con esa puedo jalar información que esté pública en hashtags de Twitter, por ejemplo, sobre ciertos temas. Entonces me va a decir conecta. Bueno, conéctame a Twitter primero. Yo ya estoy conectado. Tengo que autorizar a la aplicación para que use mi cuenta. Acuérdense que tengo que cumplir con cierta responsabilidad, que también es un asunto ético. Entonces, bueno, sí, entro con mi cuenta. Ya me dio autorización, puedo regresar a mi ¿vale? Y aquí ya está, ya debo estar conectado. Cierro, vuelvo a abrir. Así ya autoricé. Ok. Sí, miren, me vieron aquí, debo quedar. Ya me autorizó. Se abre este formulario y ahora sí yo puedo trabajar. No sé, se me ocurre que quiero buscar cosas que tengan que ver con COVID, por ejemplo, que está muy de moda, no sé por qué. Y coma y otra palabra que puede ser, no sé, universitarios. Vamos a ver. Puedo poner frases exactas o cualquiera de estas palabras, puedo colocar acá, ninguna de cuáles, algún tipo de etiqueta que yo ya haya visto en Twitter, lo que ustedes quieran. Yo voy a dejar estas 2 palabras con palabras clave, algún idioma en particular, bueno, pues, sobre todo los quiero, porque puede irse a, recuerden que COVID se está usando en muchísimos, entonces ahí me puede traer como un sinfín, pues no sé, yo lo voy a hacer solamente en español, y quiero que lo haga, no sé, las últimas 24 horas, ¿no? Porque a veces, si le ponen muchísimo, se puede traer muchísima información, o sea, miles de tweets y de retweets, y se va a empezar a densificar el programa y va a tardar mucho en importar la información. Entonces yo nada más quiero, no sé, lo último del último día. Quiero que incluya los retweets, sí, de las 0 horas a las 23 horas, lo que alcance. Un límite en particular. Si ustedes creen que va a traer muchísima información, conviene poner un límite para que no sea demasiado. No lo voy a poner. Voy a poner que incluya los retweets, a ver qué pasa. Si le pongo búsqueda. Oh, no hay nada.
Es que creo que dice COVID en vez de COVID. Sí, creo que se equivocó. Salió mi dislexia a relucir, no me avisan. Qué bueno que tienen buena vista. Miren, claro, pues sí se va a decir, ¿qué palabra es esa? Muy bien, gracias, Germán. Pues bueno, a ver, aquí se dan cuenta, esta es la cantidad de casos, son 35 casos, me parece bien, importo los datos. Me dice, ¿quieres que autocodifique los datos de Twitter? Siempre les puedo usar esta opción después, no hacerlo. Digo, no me interesa que los autocodifique, yo los quiero codificar porque yo tengo un sistema de análisis, claro, con categorías e indicadores, entonces no, quiero que te traigas la información nada más. Y aquí está, miren, aquí aparece en esta carpeta que se agrega en particular, le doy a los tweets, y aquí está toda la información. Entonces dice, trae la fecha, la hora en que se tuiteó, qué se dijo, por aquí, que dice, pero qué superado, dice, si hay algo importante son los nenes universitarios tristes por no ir a la facu, pero que se mueran docentes de COVID es una boludez. Okay, bueno, entonces ahí hay mucho que interpretar, ¿no? Toda esta es información súpermente importante. Quienes traen etiquetas, aquí aparece si estaban etiquetas, en el vacunatón, en la UAC, si hay retweet o no hay retweet, si hay réplica, si hay respuesta, quién la hace, los autores, el nombre real del autor, aparte del, ¿cómo se llama? Que use un autor, el que se le conoce por la cuenta, desde dónde, México, Puerto Rico, Acapulco, Sonora. Hay muchísima información, sumamente interesante que se puede analizar. Listo. Digo, además de, vean, va generando alguna suerte de datos cuantitativos que ya trae por sí la tabla de Twitter, que es interesante ver y luego sacar ahí algún dato que se pueda publicar en la redacción de la investigación, pero además trae el dato que nos interesa más, el que se va a interpretar, que son estos, todo lo que se dice. Algo parecido sucede con YouTube. Mi interés no es analizar el video, sino usar el video como un instrumento que recaba información, que van a ser los comentarios, todos los comentarios que se puedan recabar. No sé si me ocurre, pues voy a YouTube. Vamos a ver, voy a poner, por ejemplo... ya saben que la UAM va a ser centro de vacunación, ¿verdad? Vamos a ver si tiene ya algunos comentarios Bueno, tiene 4 comentarios. A lo mejor no me, no es mucho. Bueno, la idea es tener un ejemplo. Pero piensen así como en todas las, vamos a ver. Inicia la jornada de... Que ya tiene más tiempo. Tiene más comentarios. Me traigo la liga del video. Regreso a la herramienta que abrí. Y aquí lo coloco. Me dice recuperar información del video. Decimos que sí. Me dice, son 36 comentarios. ¿Quieres importar los comentarios o quieres importar solo los comentarios de nivel superior? ¿Quieres autocodificar los comentarios? No me interesa autocodificar. Sí quiero importar los comentarios. Pero ¿qué tal si no tuviera 36? Si de pronto ponen, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? No sé, un cantante de esos famosos de coreano. ¿Cómo se llama esa moda? De K-pop o esas cosas, o de reggaetón. Y seguramente va a tener más de 1000 comentarios. Va a ser muy pesado. O sea, a lo mejor los más importantes solo elegir. Aquí sí, todos son 36, no son tantos. 5 sin autocodificarlos, porque yo lo voy a hacer eso. Le digo OK. Hace la revisión. Y pasa lo mismo que hicimos con el caso de Twitter. Y vean aquí los comentarios. Mi abuelo está ahí en Coyoacán y estuvo formado desde la mañana. No preparación de Tlalpan. Es una pendejada. Bueno, eso es lo que pone, ¿no? Que un centro de vacunación de Tlalpan esté en Coyoacán. Entonces aquí, es oro puro para hacer investigación. Todo lo que se dice y todo lo que pueda poner. Miren, unos muchísimo, bastante grandes.
Y vienen más datos como el autor, la URL, el tipo de nivel, si ha tenido respuestas, cuántos me gusta, cuándo fue publicado. Entonces resulta muy interesante que a nivel de lo que llamamos etnografía finalmente virtual, más allá de lo que nosotros mismos vamos encontrando, es intentar, chicos, utilizar la propia red y el entorno virtual para recabar información que llega al propio entorno y que no es precisamente el que nosotros vamos identificando desde nuestra propia lente o lupa, sino el que otros agregan, por ejemplo, todos estos tipos que comentan, ¿no? Y así, por ejemplo, no sé, de notas y blogs de noticias. Sí está la nota, no, entran a Aristegui y ven la nota, pero más que la nota me interesa todo lo que comentan abajo. Quién comenta y qué dice, cómo se agarra la gente y discuten. Eso es realidad pura, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Ahí está el asunto de los públicos y de lo político. Es sumamente interesante lo que pueda aparecer. La otra es datos de Web Collector. Estamos como un poco cerrando lo que se puede importar y analizar en el programa. Los datos de Web Collector es, digamos, una extensión de la aplicación que permite recabar la información de URLs específicas de Internet. O sea, alguien, por ejemplo, dice, yo solamente estoy trabajando con información de páginas específicas que están en Internet. Entonces tengo, no sé, quiero trabajar cómo están manejando y si tienen alguna página específica, el COVID, las universidades. Vamos a revisar UNAM, vamos a revisar UAM, el POLI, la OACM, todas las que ustedes quieran. Identifico las páginas y las voy a ir recolectando. Entonces, cuando yo doy datos de Web Collector, ¿qué es lo que necesito aquí? Un truco importante es conviene muchísimo usar Chrome, sobre todo usar Chrome. Voy a mi buscador y en mi buscador voy a buscar la extensión Web Collector de MaxQDA que está en Chrome. Es la extensión de Chrome. Aquí está, mira, el Web Collector de MaxQDA, Y voy a agregar la extensión, aquí está, Chrome Google, la voy a agregar y va a aparecer aquí como la tengo aquí, miren. ¿Sí ven que aquí aparece? Aquí ya lo tengo, va a aparecer. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo voy a trabajar con datos de URL de lugares específicos, necesito tener activado, obviamente, mi Web Collector. Cuando le doy clic, el Web Collector aquí está. Va a suceder que todo lo que yo vaya buscando en Internet se va a ir agregando aquí. Todas las URL se van a ir agregando. Entonces, para eso, yo debo estar aquí listo. Aquí tengo el Web Collector, pues voy a hacer esto. Voy a buscar la primera página, no sé, COVID. COVID y UNAM, por ejemplo. Vamos a ver qué me encuentro. Aquí está, es la página de COVID UNAM. Entonces, abro la página. Y conforme vaya encontrando las páginas que me van interesando, le voy a dar clic justamente al Web Collector. Y lo que va a hacer es que todas las páginas, ahorita se está alentando, pero todas las páginas que yo busque, miren, aquí está. Y le voy a dar en Collect. En Collect. La página que en ese momento tenga abierta, que esté revisando, se va a agregar aquí, como parte de un cúmulo o una lista de URLs que va a agregar. ¿Vale? De tal manera que cuando termine de agregar todas las páginas, yo puedo regresar a mi programa y ahora sí irme a datos de Web Collector. Déjenme que abra porque esto se me está alentando, pero ahí va.
Miren, me aparece, bueno, aquí ya me apareció, espero que aparezca ahí con ustedes. Yo tenía previamente algunas páginas agregadas. Aquí se hace una lista de las páginas que se van agregando y yo decido, las señalo todas o las que quiero y las voy a importar. Las importa como un documento PDF, como una imagen, según yo lo necesite. Por ejemplo, aquí está, las señalo y la importo. Entonces lee los documentos, lee la URL y todo lo que está en la página va a aparecer. Un poco como el que teníamos con antelación, que lo trajimos de una página, pero recuerdan que ahí lo hice un poco distinto. Ahí lo que hice es mandar a imprimir la página como PDF y lo subir como PDF. Bueno, esto siempre se lleva un poco de tiempo. Ahora lo estoy deteniendo para que luego intenten hacer, por favor, el ejercicio en casa. Bien, lo último que se puede importar, chicos, en este programa y que dice ahí, texto estructurado. Son textos que tienen un tipo de codificación. Por ejemplo, seguramente han usado OpenOffice o han hecho textos en RTF o son textos en TXT. Son textos que están estructurados, digamos, por ese tipo de codificación. Perdón, que tengo súper inestable mi internet, entonces por eso se está moviendo demasiado. Y los documentos de tabla Excel son del mismo tipo como los que ya les había mostrado hace un momento, cosas que se llaman en Excel. Los datos bibliográficos lo que hace es exportar documentos. Si ustedes usan, por ejemplo, EndNote o utilizan ProSite para hacer notas de bibliográficas, o hay una más reciente que es gratuita. Más creo que les enseñaron algo en la biblioteca, no sé si la han usado. ¿Cómo se llama para hacer citas bibliográficas? Pues perdón por la intermitencia, porque esto está... Espérenme un momento, voy a forzar quitar el programa porque ya se me trabó y es que tengo la otra máquina en donde desde donde lo estoy presentando, ya se me había muerto hace 3 días. Despertó y la volví a conectar hoy, pero claro que reclamó, entonces bueno, algo importante, si por alguna razón están trabajando, les pasan este tipo de cosas, otra bondad del programa es que todo lo va autoguardando. Entonces ese es funcional. Yo simplemente voy a abrir otra vez mi archivo original con el que el archivo de mi proyecto con el que comencé a trabajar y va autoguardando casi, bueno, todo lo que se está trabajando. ¿Listo? Va abriendo, va abriendo. Tarda un poco aquí en abrir y en llegar allá, pero ahí va. ¿Qué sigue? Ya tengo todo el material, ya puedo importar lo que me es de utilidad, si fueron comentarios, si son notas de prensa, si son mis transcripciones, si son los audios, si son fotografías, si es video, ya tengo el material. Viene lo más importante y en donde nos vamos, probablemente se pasen un buen rato decidiendo con qué de su sistema de análisis se quedan, con qué de su cuadro categorial que se quedan. Ustedes tienen cuadros categoriales, algunos de ustedes muy densos, con conceptos muy abstractos. Entonces es complicado poder ir eligiendo con cuáles se van a quedar que sean de utilidad para acercarse de manera más empírica o directa a los datos, a la información, a la evidencia que ustedes recabaron en campo. Entonces es bien importante
que hagan una revisión exhaustiva de ese cuadro categorial y puedan decidir con muchísimo cuidado con qué elementos se van a quedar para trabajar y revisar sobre todo la información de campo que tienen a disposición. Entonces, para eso... Entonces, lo que va a ser importante ahora es conformar eso que ahora se llama sistema de análisis y que va a ser la segunda parte a ver si aparece. Ya, creo que ya apareció. Esta parte de acá abajo, voy a desaparecer, voy a desaparecer el grupo. Yo recomiendo eventualmente, si trabajan con grupos focales, desaparecer, trabajarlo por separado, o sea, abro un proyecto nuevo o abro un grupo por separado. Aquí esta aplicación permite, además de crear este sistema de documentos, miren, aquí lo voy a cerrar, que lo que hace es simplemente como comprimirlo. Esto que se llama conjuntos, yo puedo crear aquí otras carpetas para meter otro tipo de documentos. Yo suelo separar los grupos focales porque genera su repetición abajo como códigos y los utilizo de manera separada. Entonces puede ser, voy a borrar los dos códigos porque quiero mostrarles cómo conformar los códigos que va a ser el sistema analítico específicamente a partir de su decisión de sistema de análisis. Ya tengo todo el material a disposición, ya me voy a poner a trabajar ahora sí en la codificación. Voy a ir revisando cada documento que tengo a disposición, la entrevista, los videos, lo que tengo. ¿Con qué material lo voy a hacer? ¿Con qué sistema de analítico? Aquí abajo se conforma y se colocan precisamente esos conceptos clave, indicadores o categorías que tengan a disposición. Recuerden que esa parte tiene, digamos, dos partes importantes. Una, que tiene que ver con categorías que tienen un carácter más, si quieren, conceptual. Lo más conceptual, que va a intentar identificar en el material que se va a revisar a qué abona lo que está diciendo la persona. A qué está abonando a, no sé, a algún tipo de violencia. Bueno, pero violencia es un concepto muy trabajado en las ciencias sociales, pero violencia no es solo violencia. La violencia tiene un sinfín, digamos, de construcciones. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, violencia qué? Física. Violencia simbólica, violencia doméstica. Simbólica, física, doméstica, patrimonial, psicológica, y luego en la física hay de muchos tipos. Podemos hacer una medición, ya un índice de medición desde, no sé, se me ocurre, desde grave a media o leve. Solo por decir, pueden tener muchísimas. Y grave es una golpiza y leve es un zape, pero todo eso es violencia y es física. ¿Estamos de acuerdo? Todos esos elementos son constructos que necesitamos comenzar a decidir que van a aparecer en este sistema de análisis y cuáles de ellos están más cercanos de manera empírica a la evidencia que quiero analizar. Porque no me puedo quedar solo con violencia a nivel abstracto y todo codificarlo con violencia, porque todo puede parecer violencia, pero no hay especificaciones, ¿me explico? Y en su momento la crítica va a decir, bueno, sí, pero entre violentar simbólicamente y cognitivamente o psicológicamente y golpes, hay una importante diferencia. Entonces no puedes marcarlo todo como mera violencia. Hay que ser mucho más específicos. Ese es el famoso, finalmente, trabajo de construir los conceptos, de construir indicadores y categorías. Ustedes se supone que ya lo hicieron. Ahora es importante decidir con cuáles se quedan para el trabajo analítico. Algunos tienen ese carácter más conceptual y algunos pueden ser más empírico. Por ejemplo, a mí me interesa, además de eso, conocer si la persona que está hablando, si lo que estoy revisando abona a identificar si la persona pertenece a un grupo en particular. Es más, hay quien dice, voy identificando el género. Y es un concepto o un indicador un poco más empírico, pero lo puedo poner. ¿Cómo se construyen y se abonan aquí los códigos? Aquí donde dice códigos, arriba, cuando yo me coloco, puedo comenzar a agregar los códigos, aquí donde dice nuevo código, o hacerlo desde aquí. Aquí en la parte de abajo aparecen las herramientas, me pongo yo en sistema de códigos, puedo decir, a ver, voy a agregar un primer código, que va a ser mi gran categoría. Lo más recomendable, chicos, es crear una categoría y sus indicadores.
hay quien va a hacer esto, va a crear una categoría, sus indicadores, y en cada indicador además va a poner un subcódigo del indicador. Puede llegar a ese nivel, pero más y más y más es crear una red muy enredada y puede ser complicado. Este es momento de revisar los conceptos, revisar sus categorías, revisar si dentro de las categorías hay subcategorías y si dentro de las subcategorías hay indicadores. Lo más recomendable sería usar lo que esté más cercano a lo más empírico. Esa es la parte que habría que usar de su gran cuadro categorial y saber si todo lo van a utilizar o qué. ¿Por qué razón es lo más importante? Porque es lo que va a ser más útil para dar cuenta de la evidencia. De todas maneras, eso va a abonar a los grandes conceptos. No van a dejar de aparecer. No los van a desaparecer porque sí, pero van a ser mucho más fácil la búsqueda y más específica a partir de esas categorías. Voy a crear, por ejemplo, un primer código en esta ventanita que apareció, solo por decir que se llame sabor. Esto es muy burdo si quieren. Y a sabor le voy a poner un color, solo para identificar el color del código. Aquí todo se llama códigos, pero yo los voy a, evidentemente, jerarquizar. Entre unos son categorías, otros son indicadores o códigos. Le voy a poner este color azul. Si yo aplico aquí esta herramienta que dice usar como color predeterminado, significa que cada vez que la use, todos los códigos van a tener este color. Puedo ponerlo o no. Esto es bien importante. Lo que se llama memo de código es la descripción que usaron para el concepto, o la categoría, o el indicador. Si yo dije violencia física grave, aquí voy a poner, cada vez que yo encuentre en la evidencia que evidencia para abonar a violencia física grave, significa que lo que voy a encontrar es que hay datos que son netamente claros sobre algún tipo no sé, de daño muy profundo, ¿no? Hubo golpiza, se golpeó además con algún tipo de utensilio, no solamente con las manos, no lo sé. Pero yo tengo que especificar a qué me estoy refiriendo cuando digo sabor. Aquí tengo que poner esa descripción. Lo que ustedes quieran, pero aquí tiene que caber. A veces la descripción, si es un concepto más abstracto, si es un concepto más venido desde la teoría, pues pueden auxiliarse del autor, ¿no? ¿Qué dice Bourdieu respecto de lo que es reproducción social? ¿Qué dice Durkheim sobre lo que es anomia? Pues anomia es tal. Yo diría que no usen los grandes conceptos, porque eso hay que deconstruirlos, evidentemente, y no van a buscar con ellos en la evidencia, sino casi siempre son tanto categorías como indicadores más empíricos, que desde aquí puedo decir a qué me estoy refiriendo. Le digo OK, y vean, aparece mi primer categoría que se llama sabor, y luego ahí no me quedo, voy a crear otra que se llame, por ejemplo, color. Le voy a poner otro color, le voy a poner su descripción y la voy a agregar. Y voy a poner una más que se llame precio, por ejemplo. Le pongo otro color, le pongo su descripción, a qué me refiero, y lo agrego. Pero estas son mis tres principales categorías, digamos. Estas son mis tres principales categorías. Pero mis categorías les voy a generar indicadores más específicos. Me coloco sobre cada una de ellas y le voy a agregar otro código, aquí mismo aparece, no lo puedo hacer desde aquí, aparece más. Y a precio le voy a agregar un indicador. ¿Cuál podría ser un indicador de precio? Digamos. Un indicador de precio, el que sea. Bueno, a ver, más fácil. Díganme un indicador de sabor. Amargura. Amargo. Okay. Dulce. Salado. Exacto. Puede ser amargo. Le repito el mismo color. Me es conveniente para identificar a qué categoría pertenece. Le pongo su descripción. Dijeron uno más que fue salado. Con la misma. Y dijeron uno más que fue dulce, por ejemplo. Y así los que yo quiera, a lo mejor me quedo con ellos. Una nota importante, ninguna categoría que yo quiera deconstruir para especificar la evidencia que arroja en el material que reviso puede tener un solo indicador. Porque si yo tuviera sabor y solo el indicador dulce, pues no tiene sentido que le ponga por separado el indicador dulce, sino directamente o pongo dulce o a la descripción de sabor escribo cada ocasión que yo encuentre
evidencia de lo dulce, eso va a ser sabor, se acabó, ¿vale? Pero sí, entonces, por esa razón, si voy a construir indicadores para una categoría, mínimo, ¿cuántas tendrían que haber? 2, mínimo, para que genere esa diferencia, ¿vale? De ahí en adelante las que quieran, pero mínimo 2. Y luego quiero que vean cómo aparecen subindizadas en sabor. Es decir, sabor ya tiene sus indicadores, que son estos. ¿Qué pasó? Y luego puedo hacer lo mismo con color. Color, ¿qué puede ser? ¿Qué color les gusta? Azul. Azul. Perfecto, tengo azul. ¿Y de qué color era esta categoría? Era amarillo, ¿no? Este amarillo, con su descripción. Otro color. Amarillo. Morado. Amarillo, alguien dijo morado. Vale, y listo, yo tengo ahí. Ahora sí, ¿cuál podría ser un indicador de precio? Recuerden, son muy burdos. Podríamos poner, por ejemplo, si es euro o dólar, no sé, se me ocurre. Entonces ese no sería precio, nuestra categoría sería moneda o divisa. Caro, barato. Exacto, puede ser caro, puede ser barato o puede ser un dato específico. ¿Cuál sería el costo de algo? Puede ser 20 o puede ser 100 o 1000, ¿vale? Así, eso lo decidimos nosotros, eso lo decide el investigador. ¿Cómo quiere dar cuenta y medir el dato que va a construir a partir de esta categoría? Pues digamos que vamos a ponerle en datos específicos, lo que cueste, no sé si me ocurre, que lo que cueste más de 100. Ajá. Ya mismo en precio voy a colocar lo que cueste menos de 100, solo por decir. Puede ser un sinfín de cosas. Cada ocasión que yo revise y todo lo que encuentre en términos de precio que cueste menos de 100 o más de 100, ahí lo voy a codificar. Y se me ocurre que para terminar voy a agregar a mi sistema de análisis una categoría más, que no es ni precio, ni color, ni sabor, sino que es una categoría única que se va a llamar lugar. Es única, no va a tener indicadores, sino mi intención es que cada ocasión que en lo que estoy revisando de material se aluda a un espacio particular, a una localidad, a una coordenada espacial, todo eso que me encuentre, yo lo voy a codificar con mi categoría de lugar. Listo, sin indicadores. Es decir, este sistema de análisis ustedes lo tienen que modelar y moldear según sus intenciones de análisis, sus intenciones de búsqueda del material. No es que tengan que poner todos los que aparecen en su gran cuadro categorial, sino que se vayan a la parte más empírica y revisen todo eso. Y ahí probablemente lo que más tienen a colación son conceptos, categorías e indicadores que vienen de la teoría, muy desde ese punto de vista, pero a lo mejor hacen falta algunos otros que sean más empíricos, que no estén considerados en eso, o que se hayan encontrado a la hora de haber hecho su trabajo de campo, o saben cuándo, que aparezcan a la hora de revisar el material. Porque aquí yo ya tengo muy bien mi sistema de análisis, ya tengo mis grandes 4 categorías, 3 de ellas con indicadores, una sola. Y empiezo a revisar el material y me encuentro con una constante de cosas que no he considerado en mi sistema de análisis. A lo mejor vale la pena usarlas y abonarlas. ¿Vale? ¿Hasta acá alguna duda, chicos, sobre la conformación y la importación de material y la formación del sistema de análisis? ¿Todo bien? Sí, hoy. Perfecto. La parte importante... Perdón, Saraí, ¿ibas a comentar algo? Bien, algo que se me pasó aquí.
algo que se me pasó aquí es los datos que tengo acá, si ya los quiero agrupar, lo puedo hacer creando carpetas. Aquí dice, quiero un grupo de documentos, le pongo un nombre al grupo de documentos, y ahí puedo agregar los documentos que yo crea que deben de estar en ese grupo, simplemente arrastrándolo y soltándolo. Recuerden que aquí lo que hicimos fue importar los datos, los documentos de manera manual, uno por uno. Y así fue como apareció. Pero yo puedo hacerlo también, los puedo ir agrupando o lo puedo, como les había señalado, jalar de mi escritorio la carpeta completa, las carpetas completas y soltarlo. Vamos a ver. Voy a juntar aquí mis documentos. Ya para ir cerrando con esto hoy. Y voy a eliminar los que tengo ahora. Aquí borro. También los de Twitter. Bueno, eso los puedo dejar porque esos no vinieron de allá. Recuerden, esos vinieron de aquí a través de YouTube, Twitter, borro estos. Digamos que no tengo nada, voy a dejar esos de... No, voy a quitar. Y yo simplemente hago esto. Agarro mis grupos, mis tablas, mis carpetas de documentos. Los arrastro y los suelto aquí. Yo le voy dando que sí, para que vaya apareciendo. Ya me apareció aquí el audio, ¿de acuerdo? Ok. Miren, va jalando todos los documentos, van a ir apareciendo. Y listo, quiero que vean. Ya que aparecen todos mis documentos. A lo mejor eso es más conveniente. ¿Vale? Y digamos que ya tengo todo mi material organizado temáticamente o por unidad de observación específica que me interesa y ya tengo un sistema de análisis. La tarea va a ser un poco, chicos, que le piensen muy bien cuál sería su sistema de análisis óptimo, útil y fundamental para análisis de la evidencia que van a trabajar. Eso es muy importante. Y para cerrar, ¿cómo vamos a trabajar? Ya la talacha importante y la fuerte va a ser la codificación del material. Esa no se puede, esa es la que les va a llevar probablemente varios días y que necesita además que cuando lo hagan estén como muy despejados de su mente, muy tranquilos, que hayan dormido bien, para que puedan pensar muy bien en ir revisando y no lo hagan por cucharear y hacerle vámonos rápido para terminar, las entrevistas son muy largas o el material que están revisando, sino que tengan ese cuidado. Y eso se hace de la siguiente manera, como en la mayoría de los programas. Empiezo a revisar la información, comencé con esta entrevista, y voy encontrando las frases, los párrafos, los segmentos en donde abonan a ciertas categorías e indicadores con los que voy a analizar la información. Y simplemente lo sombreo, y esto que voy a sombrear lo voy a arrastrar o lo voy a teclear desde acá a aquí, a mis categorías. Esto tiene que ver con el precio, con 100. Miren, y lo suelto y empieza a aparecer esta llavecita. Voy a otro, este tiene que ver con amarillo de color. Esto tiene que ver con dulce de sabor. Algo aquí importante es, en esta franja que aparece en la parte del medio, en cualquier lugar se colocan, dan botón derecho, doble clic si es Mac, y activan el texto codificado en color, le dan OK, y se darán cuenta que se va a ir marcando el material que se va codificando. ¿Sí? Voy arrastrando y voy codificando. Alguien me decía, ¿y tengo que codificar todo o cuánto se puede codificar? Porque nos hemos encontrado con casos donde hay gente que codifica toda la cuartilla completa. Es demasiado. O hay gente que codifica, nada más esta palabra. Eso también es demasiado poco. Aquí tienen que ser con un criterio como muy focalizado de que una frase, un pequeño párrafo, un pequeño segmento,
trae un contenido suficiente que abone alguno de nuestros indicadores de nuestras categorías. Pero también puede suceder que lo que acabo de encontrar, esto que dijo esta persona, y lo dijo de aquí hasta acá, abona a este código de amarillo de color, pero que creen también abona a este código que es de lugar, porque también mencionó lugar. ¿Lo puedo codificar más de una vez? Sí, hasta cuántas veces las que quiera. Porque a lo mejor ese mismo también tiene que ver con este otro código de salado que es sabor. Luego que vean cómo aparece. Aparecen 3 llavecitas, porque ahí lo que va a hacer es justamente empezar a contabilizar el alcance que van teniendo los indicadores y categorías que preví en mi sistema de análisis en la evidencia que se va revisando. No solo a nivel de la frecuencia, sino de la coocurrencia o la correlación. Aquí empieza a crear saturación y decir, este párrafo va a ser bien importante de este caso, porque no abono solo a una, sino a más de una categoría. Ahora, esos indicadores de esas categorías que que codificó, ¿pertenecen a distintas categorías? Sí. ¿Pueden ser distintas? Sí. ¿Pueden ser de la misma? También. Una cosa con la que hay que tener cuidado es que lo que no puedo hacer es codificar directamente, quiero que vean, a una categoría que tiene indicadores. Por ejemplo, aquí lo voy a poner en color, miren. Y es más, aquí aparece el número. Ya tengo un segmento codificado en color, una cita codificada en color. Díganme cuál es el error. ¿Qué crítica podrían hacer a eso? Ya para cerrar, nos quedan 3 minutos. ¿Se van dando cuenta? Sería que color por sí solo no significa nada, porque lo que es importante de ese código de color son las subcategorías que están dentro de color. Pero ¿qué tal si yo te digo, Samuel, es que le puse color y no le puse morado, ni amarillo, ni azul, porque tiene los 3 colores? Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Porque está mal, y estás bien como tú me estás diciendo. ¿Cómo lo corrijo? Creando otro código, ¿no? Modificando ese sistema de códigos y ajustándolo a esa información que no encaja. De hecho, sería por ahí, pero sería la siguiente. Si tiene los 3 colores, entonces lo codificas con los 3 colores. ¿Estamos de acuerdo? Lo codificas con amarillo, con morado y con azul. Además, eso va a, digamos, a abonar en buena medida a la saturación de ese dato, de esa cita. Pero si lo que te digo, no, es que no tiene ni amarillo, ni azul, ni morado, sino tiene rojo. Entonces hacemos eso que tú dijiste. Entonces crea una categoría que se llame rojo y ahí lo colocas. ¿Sale? O sea, para todos. Nunca podemos codificar directamente a la categoría si tiene indicadores. Lo que sí podemos hacer, es más, aquí lo que voy a hacer es borrarla, simplemente aquí donde está color, le doy botón derecho y lo borro. Pero lo que sí puedo hacer es codificar directamente una categoría, pues que no tiene indicadores, por ejemplo, lugar es directo. No tiene indicadores. Pero además como les decía, además de codificar un lugar, también lo quiero codificar a menos 100 de precio, amarillo de color, a salado de sabor. Esa es la talacha que va a implicar, una vez que tenga el sistema claro de análisis y todo mi material acumulado temáticamente, esa es en realidad la talacha que les va a llevar un poco de más tiempo. La revisión de cada relato, de cada transcripción, de cada imagen, de cada fotografía, ¿vale? Esa va a ser la parte. Entonces, yo lo que ahora les diría, el miércoles vamos a ver cómo trabajar con los videos, cómo trabajar con el demás material, las fotografías, cómo se codifican, para ir cerrando esa parte. Y por ahora, chicos, les encargo mucho, empiecen a organizar su material. ¿Cómo quedarían las carpetas su material? Si es temáticamente, si es por alguna unidad de observación, si va a ser por ¿cómo se llama? Si va a ser por por el tipo de material, como ustedes. Pero es importante que ya tengan organizadas más o menos, vayan organizando sus carpetas de material, incluyan todo lo que va a caber en estas carpetas, justo como lo tenía yo acá, les digo, bueno, aquí lo tengo organizado así, por audios, por documentos PDF, por entrevistas, por fotografías, pero ustedes recuerden, a lo mejor lo tienen más temáticamente, por unidad de observación, decíamos por grupo familiar, por espacio, por institución, o por personas, si fueron pocas personas, o por grupo escolar, o por grado, o por género, no lo sé, como ustedes crean que es la mejor manera de trabajar sus casos. Y la otra, comiencen a generar su sistema de análisis lo más claro posible con las categorías de ley que se van a usar
y sus indicadores, si fueran el caso, o categorías sueltas, si algunas de ellas son más abstractas, más concretas, perdón, más teóricas, o si algunas son más empíricas. Porque además, en la siguiente sesión vamos a revisar que también hay manera de, sin tener en el sistema de análisis categorías ni indicadores específicos, revisar el material y encontrar constantes. Por ejemplo, en los relatos, encontrar de pronto y buscar a ver cuántas veces aparece la palabra mujer. Vamos a ver si es una constante y vale la pena crear un código con esas frases. Es decir, otra manera de revisar el material, ¿vale? Entonces, por ahora vamos a dejarle aquí, chicos, trabajen por favor lo más que puedan en esos dos aspectos, estos dos, el sistema de documentos, que es su material, y el sistema de análisis, que van a ser estos códigos, para que los tengan a la mano. El miércoles vamos con la otra parte de codificación del otro material, cómo se hace, la búsqueda de datos dentro del material que van a revisar, y la última sesión iríamos ya a las estimaciones que puede permitir hacer una vez que terminaron de codificar. Y luego vendrá la discusión, pero esa ya es de gabinete, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario? Sí, alguien me decía si mandaba me comentó si mandaba la liga. Chicos, la liga está en lo que yo les envié. Miren, yo les envié, quiero que vean, aquí en el Face, yo les envié a ustedes lo siguiente. Por ejemplo, aquí a Javier. Les envié la liga de Zoom, que siempre es la misma, y les envié esta liga, ahí está, de material. Ustedes abren esa liga, y aquí está el material ejemplo. Aquí hay unos proyectos ejemplo que les voy a mostrar. Aquí está, dice bajar programa, instalación, aquí, el contenido del programa. Aquí en los datos de licencia están los datos del serial para instalar el programa. Aquí está. Aquí está, miren, este es el serial, aquí está. Este que aparece aquí es el serial. Una vez que lo instalen van a poner eso, su nombre y su correo. ¿Y de dónde van a bajar el programa? Aquí, cuando abren este PDF, este PDF tiene la liga para bajar el programa tanto para Mac como para Windows. Aquí está. Para Windows lo bajan de aquí, para Mac lo bajan de aquí. Es importante que lo hagan desde acá porque la liga va a ir a la base de la empresa, va a reconocer el sistema operativo y va a bajar la versión más adecuada. ¿Vale? Y listo. Una recomendación, chicos. Instálenlo en una máquina en la que van a trabajar permanentemente, sobre todo. Sí, voy a compartir las grabaciones, chicos, sí. Un poco más tarde, en cuanto la baje, se las envío para que revisen. Tenemos un número limitado del uso del serial. Entonces, quien va a trabajar y se lo va a quedar, o quien quiera esperarse a que terminemos las sesiones y diga, ¿sabes qué? No me convenció tu programa rascuacho, no voy a trabajar con él, perfecto. Así no usamos esa oportunidad, porque el número de serie es único, es el único, pero me sirve para un número específico de máquinas. Entonces yo necesito estar seguro de cuántos sí lo van a utilizar para que puedan utilizarlo en una máquina. También les decía, si instalan el programa en cualquier otra, es importante desactivarlo de una para usarlo en la otra. La siguiente sesión les enseño cómo se hace eso. Y quien no esté convencido y diga, de plano no, entonces diga, ¿sabes qué? Yo no lo uso, para que liberemos esa máquina, digamos, y lo podamos utilizar con alguien más, ¿vale? Ya lo iremos viendo, pero por ahora, pueden bajarlo así, instalarlo y empezar a probar. Por favor, trabajen con su material y con su sistema de análisis, que se quede lo mejor posible, y con eso, pues vamos avanzando, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta, por favor? Un momento. No, pues nada más que, pues, sí se ve bueno el programa, ya viéndolo ya en acción. Yo medio había revisado el PDF, como el manual de usuario del programa que usted mandó, pero ya ahorita ya le estoy agarrando mucho más ahorita ya que usted andaba haciendo las cosas. Sí, va a estar bueno. ¿Alguien tiene alguna otra comentario, pregunta? Les digo, va a ser útil para lo que es, que es sistematizar, tener la cantidad de información, hacer un conteo muy, digamos, focalizado de todo el material que se revisa de este corte. Les digo, no le resuelve la parte realmente del sistema de análisis, hay que crearlo, tampoco va a resolver la discusión que vendrá después. El tercer día veremos lo que es un poco más bonito, que es que ya codifiqué, ya terminé, ¿ahora qué? A ver, ¿qué puede hacer el programa? Vamos a ver cómo hace unas matrices, hace unos mapitas
de códigos interesantes, eso está como visualmente bonito, lo voy a ir sacando y con eso voy a poder irlo publicando, describiendo y discutiendo. Y se acabó. ¿Vale? ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Pregunta? ¿Nadie? Perfecto. Pues ya está. Pues si no hay más, chicos, les decía, no nos vemos mañana porque tengo clase justamente en este horario, pero nos vemos el miércoles nuevamente. Un poco más tarde, cuando tenga la grabación, se las regreso por el grupo de Face, y a los que están por fuera, Jesús y Javi también se las mando, ¿sale? Por el grupo. Pues cuídense mucho, que tengan buena tarde. Muchas gracias, chicos. Excelente trimestre para todos. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Bye, cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias, profesor. Bonito inicio de trimestre. Igual para todos. Cuídense mucho.